Espero que Dios te bendiga mucho con este video y queremos compartir una palabra que Dios ha puesto en el Amén. corazón de cada uno de nosotros dos. Aquí está mi hermano Rodney. Amén, así es. Amén. Es una bendición realmente poder compartir la palabra de Dios, poder aprender y reflexionar con lo que el Señor dejó escrito en su palabra, porque esto nos enseña cómo realmente nosotros debemos conducirnos en diferentes adversidades que se nos presentan a nuestras vidas. Así es. En Mateo 8, queremos compartirle en Mateo 8:23, la palabra dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Aleluya. Amén, qué bendición. Realmente cuántas veces, Dani, nosotros nos encontramos así en nuestras vidas, que el Señor nos ha entregado como una autoridad en su nombre para reprender, para que los vientos, para que las tormentas, ¿no?, en nuestras vidas se aplaquen, para cuando vienen esos momentos de dificultad, decir: en el nombre de Jesús, tú tienes que retroceder, esto no puede prevalecer ante la fe que Dios ha puesto en mí, ante la fe que Dios me ha entregado para que yo la ponga en práctica para resolver cualquier situación, ¿no? Amén. Qué impresionante que los discípulos estaban afianzados y tenían confianza porque estaba Jesús en la barca. Por eso ellos se estaban acostumbrando. Wow, Y así ellos es. no ponían a su disposición lo que Dios le había dado, el poder, la autoridad, porque ellos estaban, como se dice, pasivamente, porque estaba Jesús en la barca. Pero qué bueno es tener al Maestro en la barca. Y hoy queremos invitar a todas esas personas Así que es. no tienen al Maestro en su corazón, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que puedan dar inicio y puedan decir: Padre, te recibo como mi Señor y quiero que estés en mi barca cuando pase por tempestad, porque en el mundo vamos a tener aflicciones, Así Ronnie. dice la palabra. Así es. Así es, la palabra dice así, que en el mundo tendremos aflicciones. El hecho de que seamos cristianos, de que creamos en el Señor, el hecho de que estemos pasando por tormentas y dificultades, Sí. eso nos enseña y nos lleva a una sola dirección, Dani, de que es más fácil cuando cruzamos por el desierto cogido de la mano de Dios. Así es. Se van a levantar dificultades, incluso la tormenta se levanta. Tenemos que tener la convicción de que en su nombre somos más que victoriosos. Amén. Amén, amén. Qué impresionante que vamos a estar con el que realmente domina los vientos y los vientos le obedecen, porque aquí después los señores, ellos se maravillaban en el 27, dice: y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ellos todavía no han visto la capacidad de tener el Hijo de Dios y que el Maestro estaba con ellos. Ellos estaban impresionados de que por la palabra de Jesús los vientos y los mares se frenaban. Y no solamente eso, Ronnie, sino que el siguiente versículo nos habla de unos endemoniados, Así es. gente que estaba en tormento. Ahorita estábamos hablando de una tormenta, ahora vamos a hablar de los que están en tormento. Oh, wow. Y hay Así personas que es. están en tormenta, pero hay otras personas que están atormentados. Y si tú eres el que está en el medio de la tormenta, pero tienes a Jesús, estás agarrado y afanzado en la roca. Pero si eres el que está siendo atormentado, viene Jesús a liberarte. Viene el Señor a quitar ese tormento. Y adivina qué pasó con esos dos. Dice que el Padre, ellos dijeron: no es el tiempo, nos viniste a atormentar, a prácticamente decirle a Jesús, porque ellos sí podían atormentar a los que estaban endemoniados, a ellos, a esos dos hombres, pero cuando llegó Jesús, le llegó el tormento a ellos. Y el Así Señor le es. dijo: a los hatos de cerdo, a Ellos ese sabían grupo de que tenían cerdo. que retroceder. Así es. Ellos sabían que tenían que retroceder. Es impresionante porque luego que el Señor llega otra vez a tierra firme, se consigue con este episodio, ¿no, Dani? Se consigue con estos dos Así hombres es. endemoniados. Y me gustó mucho la expresión que usaste. Ellos le preguntan al Señor: ¿por qué nos atormentas? Porque ellos saben que tienen que retroceder cuando llega el Señor de señores y el Rey de reyes. Ellos saben que tienen que retroceder, Dani. Me gustó mucho eso que comentaste. Amén. Es impresionante que la diferencia de estar en la tormenta con Jesús y estar atormentado son cosas muy distintas. Ahora, no solamente eso, en esa primera tormenta, los cristianos pasan por muchas tormentas, Ron. Así es. Indiferentemente de que seamos hijos de Dios y hoy tienes la oportunidad de ser hijo de Dios,
El Señor te está haciendo una invitación al que no haya recibido al Señor en su vida, pero también siendo hijo de Dios vamos a pasar por dificultades y tormentas, pero confía, yo estaré con vosotros. Igual que dice en su palabra, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué Ay, precioso eso. bello, 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 bello. Es así, es así. Háblame de esas segundas tormentas. Bueno, eso lo veníamos comentando antes de que empezáramos el video. Hablamos Así de la es. primera tormenta, que es cuando el Señor pues está dormido en la barca y sus discípulos ven que está aquella tormenta. Imagínate estando en esa posición, vas en la misma barca que el Señor. Aquí hay otra rema que me encanta mucho, Dani. Antes de saltar a la segunda, te voy a decir esto. Ajá. Impresionante que cuando nosotros empezamos a amar y creer en el Señor y nos damos cuenta que sin Él no tenemos ningún fin determinado donde podamos llegar. Es como una barca que no lleva ningún timón, porque realmente la barca en que tú te subes de Dios no lleva timón, porque el timón es el Señor. Y es impresionante eso, ¿no? Pero cuando nosotros como cristianos y como hombres de Dios decidimos subirnos en esa barca del Señor, Wow. debemos estar confiados, ¿no? Así es. Y hablando de la segunda tormenta, ahora sí vamos a meternos en la segunda tormenta, porque Así como les es. decía, a veces pasamos por tormenta, pero lo que pasa es que a veces es necesaria las tormentas para conocer al Dios que está en medio de la tormenta. Wow, Ahorita teníamos tremendo. el Dios dentro de la barca, ahora tenemos a Dios fuera de la barca, pero no quiere decir que esté fuera de nuestras vidas. Y pasa aquella tormenta donde el Padre está caminando sobre las aguas. Eso está en Mateo 14. Y de repente los discípulos se turbaban, Ronnie. ¿Tú sabes qué decían? Diciendo es un fantasma y daban voces de miedo. En el versículo 28 dice eso. Y dice que enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy ese que se usaba en el Antiguo Testamento volvió diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios en carne. Amén. Así es. Y qué impresionante que Dios estaba allí en medio de la tormenta. ¿Y adivina qué pasa? Cuando hay uno que reconoce la voz de Dios y dice, Él está conmigo, se atreve esta vez no a gritar y a esconderse, sino a dar un paso en fe. Así ¿Quién es es. ese? Así es, ese es Pedro, ese es Pedro. Amén. Ahora, impresionante, ¿no? Yo el otro día hablaba con una hermana que aprecio mucho y le comentaba, Dani, que todos pues, conocemos bastante bien esta historia, ¿no? Y para nosotros se nos resulta difícil entender que un hombre que caminó con Jesús, que un hombre que veía que él hacía milagros, que un hombre que sabía todo el poder que había en él, este mismo hombre lo ve de lejos pero no lo identifica, más le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. Así Y él le dice, ven caminando hacia mí. Y cuando viene caminando, cuando le dice, ven caminando hacia mí, cuando decide dar ese paso, Dani, hay algo que me impresiona mucho. Nosotros siempre decimos que en medio de lo que él había caminado, en esos 10, 15 pasos que habrá podido salir de la barca, quizás menos, quizás más, Así es. él tuvo temor por la tempestad, por la tormenta, porque muchas veces nosotros tenemos temores en medio de la tormenta y ahí es cuando vemos que todo se estremece y ahí es cuando Así es. tememos y perdemos el control y entonces nos hundimos cuando nosotros tenemos miedo. Pero para mí, Dani, es impresionante el ponerme en situación, porque yo soy bien imaginativo, que lo más difícil para el Señor para Pedro tuvo que haber sido, Dani, cuando él pone el primer pie fuera Así de la es. barca, porque ahí es cuando tú más puedes tener temor, porque una vez que empiezas a caminar, te sientes más confiado, ¿no? Wow, impresionante. Hay algo muy importante aquí que el Señor me está dando y es que dice el versículo 29, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, quédate con esa palabra. Y en el Amén. 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Primero andaba y luego al ver. Al Hay ver. algo que el Señor me trae y es 2 Corintios 5:7 que dice que andar por fe y no por vista. En el 29 él empezó a andar por fe, Amén. pero en el 30 empezó a andar por vista. Dice, al ver la tempestad se empezó a hundir. Así es, Qué así es. impresionante que cuando el Señor nos dice en este versículo que andemos por fe y no por vista, no lo que vean nuestros ojos, sino lo que creamos en el corazón y ejecutarlo con la palabra de fe que el Señor nos ha depositado en nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Es una bendición, ¿no? Andar por fe y no por vista.
es. En nuestro corazón tiene que andar siempre el que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra, y que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero es difícil, ¿no? Cuando nosotros decimos eso, porque ciertamente en medio de las dificultades es cuando tú más tienes que aferrarte de la palabra de Dios para poder pasar todas esas adversidades. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no podemos ver. Amén. Son como dos factores unidos, la certeza de aquello que espero, pero también tener una convicción de aquello que no podemos ver, de Así saber es. que en medio de la tormenta, solo Jesús que está contigo. Solo Jesús. Solo Él Amén. que aún cuando uno cree que Él está dormido, Él tiene el control de todo, ¿no? Aleluya, así es. A veces conocemos solo factores de Jesús. Mira, ellos conocían al Jesús maestro. En Jerusalén lo conocían como el carpintero. El carpintero es el que fabrica la barca. Así es. El maestro es el que enseña tal vez a cómo se hace una barca. Pero nunca habían conocido al Dios, al Jesús salvavidas. Así Y Pedro pudo experimentar, caminar en fe. Sí es verdad que se hundió, pero pudo experimentar al Jesús que no solamente fue maestro, fue carpintero de profesión, sino que simplemente lo rescató y lo sacó a flote. Así es. Hay un detalle más que me gustaría que tocáramos para concluir, y es que cuando uno tiene momentos de dificultades, aún uno como cristiano a veces tiene miedo, Dani, a veces tiene Así es. temor, y hay ocasiones en que nosotros nos encontramos así y que nos hundimos. Pero qué precioso es que tan solo uno gritando, Jesús, sálvame, Jesús, Amén. sálvame. El Señor viene a tu encuentro porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Llega a tiempo. Dios te bendiga mucho y que si no conoces ese Jesús, este es el momento para que Jesús sea depositado en tu vida, y si ya lo conoces, para que el Padre sea más y más aumentando tu fe y creyendo de que Jesús, así como lo hizo en algún momento, calmó esa tempestad, va a calmar todo conflicto en tu vida. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Quienes te hablan, tu hermano Dani, tu hermano Ronnie. Dios te bendiga. Dios te Adiós. guarde. Amén.